Hola chicos, ahora sí, vamos a ver el tema que tanto les estaba diciendo, lo que era recombinación genética. Ya estamos entrando poco a poco más a lo que es genética ya en sí. Entonces, para realizar los ejercicios que posteriores les he dicho, hay que tener en cuenta unos conceptos básicos. Para eso, reitero, vamos a ver el tema genética mendeliana y recombinación genética. Con respecto a la genética mendeliana, ¿no? Aquí el personaje principal fue Mendel, ¿no? Y él eligió para sus experimentos el guisante común de jardín, también conocido como legumbre, y este al escoger tomó en cuenta los siguientes puntos. Uno era porque era fácil disposición de muchas variedades que se podían cultivar. Y también porque los guisantes tienen flores que se autofertilizan. En los experimentos de Mendel, extrajo todos los estambres de flores de un grupo de plantas para luego convertirlas en femeninas y polinizarlas, ¿no? Con polen de otras plantas y así obtener la F1. La F1 también, ¿no? Sería la filial o sería la primera descendencia. Luego, para obtener la F2, que sería la segunda descendencia, dejó que las plantas de la F1 se autopolinizaran, ¿no? Sin intervención del hombre. Entonces Mendel estudió los caracteres que dio como resultado, ¿no? En ese experimento, opuestos en las plantas. Entonces, él pues asoció todas esas características de que observó, ¿no? Que dio como resultado entre la F1 y la F2. Pudo dividir, ¿no? En dos grupos, el dominante y el recesivo. Y el carácter, pues, son todo lo que observó, ¿no? Las características que observó tanto en la planta como en la semilla, ¿no? Y una de esas características son, por ejemplo, la forma de la semilla, el color de la semilla, la posición de la flor en el tallo, color de la cubierta de la semilla, forma de la vaina, que es el fruto, el color de la vaina y la altura de la planta. Entonces, en esas características, había características que eran dominantes y características recesivas. Las características dominantes eran aquellas características que por lo general eran muy frecuentes encontrar en cada filial, ¿no? Era muy común. Y las recesivas se podían presentar de vez en cuando en las filiales y quizá ni se presentaban. Entonces en las dominantes, las características que observaron fue lisa, amarilla, el color de la semilla. La recesiva en ese caso era la verde y en el caso de la forma de la semilla era rugosa, ¿no? Una apariencia arrugada. En el color de la cubierta de la semilla era gris y en la recesiva blanca. Y en la forma de la vaina o fruto era lisa y por lo tanto en la recesiva era rugosa. Y así con las demás características. Ahora, para entrar a, a tallar en las leyes de Mendel, tenemos que tener claro lo que es recombinación genética. Para ello ustedes ya han tenido que haber leído o escuchado, ¿no? Lo que es meiosis. Tiene mucho que ver con esto. Entonces, recordar que los cromosomas homólogos, ¿no? Son formados por cromátidas hermanas. Este es un cromosoma que por lo tanto tiene una cromátida y otra cromátida. Son cromátidas hermanas. Por lo tanto, las dos cromátidas hermanas van a formar a un cromosoma. Y ambos cromosomas van a ser cromosomas homólogos. Ahora vamos a ver lo que es recombinación genética. Muy bien. Ahora, observemos aquí. He puesto yo estas especies, ¿no? De X.
que van a representar a lo que son los cromosomas. Entonces, he puesto aquí con un corchetito señalando que esta sería una cromátida y esta sería otra cromátida. Y la combinación de estas dos cromátidas, reitero, para que les quede claro, formaría un cromosoma. En el caso de estas cromátidas hermanas, vienen a ser más que todo una copia idéntica a la otra. Recuerden que en el tema de meiosis que hemos visto, las células, su material genético, que en ese caso son las células gaméticas, y las células gaméticas, recuerden, solamente tienen 23 cromosomas, para poder entrar a lo que es meiosis, que es la división celular de esa, ¿no? Tiene que duplicar su material genético, por lo tanto, tiene que hacer una copia exacta de su cromátida, ¿no? De su cromosoma. Es por eso, chicos, que yo lo he representado de esta manera. Observen, he puesto dos colores distintos. Entonces, este ya ha sido replicado, ha sido duplicado. Igual manera, este cromosoma también ha sido duplicado. De manera que ya no van a ser, como les expliqué en la clase anterior, 46, sino 92. 92 cromosomas. Entonces, yo lo he representado de esta manera, ¿no? De estos dos colorcitos. Entonces sabemos que este va a tener la misma información genética que este, ¿no? Van a ser lo mismo porque simplemente han sido replicados. Entonces, como nosotros ya sabemos, chicos, qué es lo que pasa en el proceso de la meiosis, y más que todo en el proceso de lo que es gametogénesis, tenemos aquí ya el material genético duplicado para que sea repartido equitativamente en el resultado de las células. Recuerden que de una célula, en el caso de la meiosis o gametogénesis, que gametogénesis también tiene que pasar por proceso de meiosis, de una célula resultan 4. Entonces, para ello, vuelvo a repetir, tiene que duplicarse ese material genético para que sea repartido a cada una de ellas equitativamente. O sea, cada una va a tener 23 cromosomas. Eso solamente ocurre, reitero nuevamente, en las células gaméticas. Solamente en ellas. Ahora, si observan acá, aquí están los dos cromosomas separados. Entonces, para que haya una recombinación genética, chicos, el material genético tiene que prácticamente mezclarse, enlazarse. Entonces, estos dos cromosomas van a llegar acá, aquí prácticamente, a enlazar. Con tal que el material genético de ambas van a tener que unirse y combinarse. Se van a como tipo enredar y va a pasar el material genético de uno con el otro. Entonces, cuando ya pasa este proceso, observamos aquí, vemos que ya están separados estos dos cromosomas y ya tienen ambas información, ¿no? Aquí está representado, a ver la flechita, aquí está representado de color rojito y de color azul, ¿no? Y aquí del color rojo y del color azul. Claro, chicos, que es una representación porque en realidad pueden estar mitad rojo, mitad azul, etc. Entonces, cuando ya hay una recombinación genética, por fin ya puede pasar esto al resultado, ¿no? De lo que es meiosis, ¿no? El resultado que viene a ser 4 células. Entonces, estas 4 células ya van a obtener el reparto de material genético, ¿no? Y aquí lo vemos rojo, azul, rojo, azul. Vuelvo a repetir, chicos, es una representación, porque en realidad esto podría ser rojo y azul, o más azul que rojo, o qué sé yo, ¿no? Ya les he explicado que cada célula tiene variabilidad genética por la misma recombinación genética. Cada célula va a ser diferente. Tiene la misma cantidad de cromosomas, pero ya tiene una recombinación genética. Va a ser independiente, va a ser único. Por lo mismo que yo les expliqué que, por ejemplo, nosotros no somos iguales a nuestros hermanos,
incluso si sus padres tienen hermanos, no son iguales, no somos clones, somos distintos. Y eso es justamente lo que ocurre es gracias a la meiosis, por lo que hay una recombinación genética. Muy bien. Ahora, vamos a estudiar unos conceptos básicos para luego ver las leyes de Mendel, ahora que ya sabemos un poco la recombinación genética. Entonces, hay unos conceptos que lo hemos visto cuando he mencionado lo de Mendel que hizo con su experimento, la palabra dominante. Y la palabra dominante se va a referir a aquellos caracteres eh, que, que van a predominar ante otro. Por ejemplo, tenemos el carácter del tamaño alto y tamaño bajo. Entonces, si vemos que se repite varias veces eh, lo que es el alto, ¿no? La característica alta en las descendencias, lo vamos a poner como dominante porque va a predominar ante el bajo. Entonces, el dominante aquí lo vamos a representar con cualquier letra del abecedario, pero tiene que ser mayúscula. Y el dominante va a clasificarse en dos, homocigoto y heterocigoto. Entonces, este homocigoto, el primero, va a conocerse también como puro, ¿no? Y son aquellos que prácticamente van a tener repetido el, el alelo, el material genético, ¿no? Disculpen, el alelo. Entonces, esto pasa cuando dos genes alelos, vuelvo a repetir, son idénticos. Entonces se llama homocigoto dominante cuando eh, los dos son dominantes y se denotan prácticamente con dos letras mayúsculas. Tienen que ser las mismas letras. Es decir, chicos, si yo estoy representando con una A, entonces tiene que ser doble A mayúscula. Entonces, vuelvo a repetir, el homocigoto se considera aquellos individuos de raza pura, entre comillas raza. ¿Ya? O sea, son puros, que tienen características dominantes. Por lo tanto, si ellos tienen o se combinan con un recesivo, una característica recesiva, el dominante es el que se va a ver en su descendencia. ¿Ok? Ya vamos a ver posteriormente en la siguiente clase lo que son combinaciones, ¿no? Como vamos a hacer los cruces. Ahora, heterocigoto también conocido como híbrido. ¿Híbrido por qué? Aquí ya puse yo cómo está representado, con una letra mayúscula y una letra minúscula. ¿Híbrido por qué? Porque tiene los dos genes. Los dos genes, tanto el dominante como el recesivo. No puede ser A mayúscula y B minúscula, tiene que ser la misma letra, chicos, ya. Entre A mayúscula y A minúscula, ya, así como el opuesto. Si ponen B mayúscula, tiene que ser B mayúscula y B minúscula, y así. Entonces, esto pasa cuando los dos genes alelos van a ser diferentes. Por ejemplo, en el caso de un dominante y otro recesivo, el primero se va a denotar, vuelvo a repetir, con mayúscula y seguidamente el otro va a ser representado con una letra minúscula. Entonces, cuando estos tengan descendencia, prácticamente puede salir un descendiente con el gen recesivo y los demás pueden ser dominantes. En el caso del recesivo, solamente va a haber una clasificación que es homocigoto y va a ser representado con una letra minúscula. Puede ser cualquier letra del abecedario, pero minúscula. Por lo tanto, si es homocigoto, va a ser doble letra minúscula. Hay otros conceptos que hemos visto que es F1, F2, F3, F4. Entonces, F1 o F2 viene a ser lo que es la filial. Aquí he puesto lo que es la primera descendencia para el F1 y segunda descendencia para el F2. Entonces, la F3 sería tercera descendencia. Y la descendencia viene a ser justamente los hijos, la procreación. Papá, mamá, el resultado viene a ser su F1. Luego, de esa combinación, conoce otra y tiene descendencia, sería la F2. Y así se repite. F3, F4, F5 y hasta todas las descendencias que haya. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. La siguiente clase vamos a ver ya entender lo que son cruces. Que tengan un bonito día. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
Cuídense.